Bienvenidos a otro episodio de Felicidad y Cosas Peores. Ya saben, un programita de Necte donde platicamos con personas influyentes y tratamos de analizar y comprender sus historias vistas a través de la ciencia de la felicidad. Hoy conmigo se encuentra Sergio Sedas y le quiero hacer unas preguntas que él indirectamente me hizo a mí. No sé si se acuerde, pero estas preguntas van por ahí para que se presente. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y qué es lo que más me gusta de mí? Ok, bueno, soy Sergio Sedas. Lo que hago es ayudo a personas a encontrar su pasión y hacer una diferencia a través de su pasión, y en particular a líderes a encontrar su pasión, conectar con gente, enrolar a las personas y de esa manera lograr hacer un cambio en las organizaciones y ante los demás, ¿no? Y lo que más me gusta y me agrada a mí, yo creo, es que me encanta conocer gente, aprender de los demás y hacer cosas bien disparatadas, desde aprender a subir montañas, andar en bicicleta de montaña, subir el Iztaccíhuatl cuando todavía no podía subir montañas y demás. Entonces yo creo que es lo que más me gusta y me agrada a mí, es atreverme a hacer cosas diferentes. Ya sabía que alguna de estas preguntas nos iba a dar como pie a algo más y fue la última. Y para que antes de pasarnos como así como a tratar de desmenuzar lo que haces o cómo haces lo que acabas de mencionar, quiero irme un poquito para atrás para que también obtener un poquito de contexto tuyo. Ajá. Y ahorita decías que lo que más te gusta de ti es este tema de trabajar con las personas. Yo no tengo tanto del contexto y por eso quiero que me platiques, pero antes trabajabas con robots. Sí. Y siento que por la personalidad de lo poco que te conozco en estas 5 o 6 semanas, hubo como algo que se encendió y dijo, oye, no robots, ahora quiero trabajar con personas. Entonces, si nos platicas un poco del contexto tuyo, estaría... Sí, mira, siempre me ha encantado la tecnología. De hecho, desde chico me gustaba la tecnología. Mi papá fue ingeniero, pero también me ha gustado la innovación. Entonces, como mi papá era ingeniero de electrónico, acaba de surgir las computadoras, las carreras digitales, todo eso. Entonces, por innovador, pues entré yo a las primeras carreras digitales en la TEC, ingeniero de sistemas electrónicos. Pero ya cuando me fui a hacer maestría y doctorado, entré a robótica y busqué a la mejor universidad de robots en aquel tiempo, la que estuviera haciendo robots reales. Y entonces entré a una universidad que se llama Carnegie Mellon, donde estaban haciendo robots para, pues realmente que hacían cosas afuera, ¿no? De hecho, me tocó construir un robot que entró en un volcán activo en el Polo Sur, pero es otra historia. Pero la pregunta que me hacías es, ¿qué tiene que ver eso con la gente? Bueno, estando ahí, mi asesor se levanta y declara ante 100 personas, vamos a declarar la posibilidad de crear el primer robot en la historia en entrar en un volcán activo en el Polo Sur. Y todos los que estábamos ahí éramos novatos, pues yo era novato, era estudiante de maestría, ¿no? Y de repente nos la creímos y empezamos a trabajarlo como si fuera cierto. Y todos nos movimos, o sea, empezamos a trabajar todos los días sabiendo que íbamos a fracasar, porque la tecnología no existía. O sea, estábamos a 40 grados centígrados bajo cero. Iba a tener que trabajar el robot. Tu computadora deja de trabajar, tu teléfono celular, la soldadura se cae. ¿Se me explico? Entonces, pero ese poder que tienes de despertar esa visión, esa posibilidad en la gente, me movió. Y en esos tiempos mi asesor estaba tomando un taller muy poderoso que se llama Landmark en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Landmark. Okay. Landmark Education, que ese viene desde los 70s y fue evolucionando. Y entonces nos llevó a todos los que trabajamos en el centro de investigación con él, y yo fui a ese centro, a ese taller, y empecé con el primero. Y ahí empiezas a encontrarte a ti y a ser responsable de tu vida. O sea, no sacarle la vuelta, no meterle excusa a tu vida, sino hacerte responsable de tu vida, ¿no? Prácticamente. Pero después empieza la parte de liderazgo y empiezas a darte cuenta que es en comunicación. Es en despertar una posibilidad como hizo él. Es en que los demás la vean, en que los demás la hagan suya y en que tú estés dispuesto a dejarlo ir. Y eso, hazle cuenta que para mí, estamos hablando de 1983. Eso fue lo que a mí me tocó. Entonces, en ese momento yo desperté la posibilidad de transformar educación. Despertó la posibilidad, pero seguiste trabajando con robots y con tecnología. Sí, seguí trabajando con robots, tecnología, pero entonces mi vida se convirtió en 2 partes. Una de ellas es cuando me recibí de la Universidad de Carnegie Mellon, regresar a México, y en esos tiempos se abrió las fronteras, entró el Tratado de Libre Comercio. Pues sinceramente a México nos iban a dar una revolcada, porque era un país proteccionista. O sea, tú ibas a comprar una camisa y no podías comprar camisas americanas, o digo, sí podías, pero te costaban 5 veces más.
Pero en el momento que dijeron, ahora ya puedes comprar cualquier camisa que quieras del mundo, pues ahora sí el proteccionismo ya no servía, ¿no? Entonces ahora sí tenemos que poder producir bien, producir efectivos, eficientes y demás. Entonces una de las cosas que yo quería era mejorar la calidad de vida de la gente a través de tecnología, mejorar la productividad, mejorar la eficiencia, mejorar la calidad y demás. Entonces busqué cómo utilizar tecnologías para hacer eso. Y es donde me metí yo a ver cómo utilizar robots, cómo utilizar sistemas de visión, que no existían empresas en ese tiempo que lo hicieran aquí en México. Entonces me lancé a hacer las primeras empresas que hicieran sistemas de visión y robots aquí en México para la industria automotriz. Entonces me metí en áreas que no sabía. Pero por otro lado también la educación. Entonces dije yo, tenemos que enseñar diferente. No sirve de nada tener un maestro en el pizarrón que es el experto, el gurú y todo el mundo, si me explico, y te crees el gran camaney. O sea, lo que necesitas es al revés. Le tiene que hacer clic a la gente. Tenemos que pasar del conocimiento al entendimiento. Y ahora ya entiendo que tenemos que pasar todavía a otro nivel, a la transformación. O sea, se tiene que convertir en tu nueva forma de pensar, ser y hacer. Okay. Y entonces, desde 1980, estoy en esos dos caminos. Cómo transformar la forma de aprender y cómo transformar la parte de robots. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en estos dos caminos? O sea, para llegar al punto donde estás ahora, donde eres maestro de la EGADE y no sé si también diseñas el programa que se tiene en la EGADE y todo, de liderazgo, pero ¿empezaste por ser maestro de carrera o por dónde empezaste por ahí? Ok, yo empecé por dos lados, ¿no? Entonces, por un lado empecé a abrir mis empresas, entonces tuve empresas que se dedicaron a desarrollar robots, por ejemplo, los primeros sistemas de visión o robots con cámaras para inspeccionar chasis en toda América, bueno, los desarrollamos en mi empresa. Okay, los desarrollé yo y los desarrollamos por una empresa automotriz. Los primeros sistemas de visión para inspeccionar cabezas de aluminio aquí en México los desarrollamos en mi empresa. Okay. Entonces empecé yo por ese lado, construir una empresa que hiciera eso. Pero por el otro lado me invitó el Tecnológico Monterrey porque querían combinar la parte de emprendimiento, la parte de tecnología y la parte de robótica avanzada y demás. Entonces me invitaron, fui el director de carrera y empecé por mucho tiempo a entrar ahí. Pero ahí fue un foro como director de carrera donde pude inventar todo esto, que los jóvenes aprendieran al revés. Entonces empezamos un programa donde era voluntario, venían todos los fines de semana, 5 horas, voluntariamente, sin calificación, sin nada, y además tenían que pagar los kits si querían participar. Y aprendían al revés. Entonces desde el primer semestre estaban haciendo robots que subieran las escaleras solos. Okay. Y entonces empezaron a aprender haciendo. Y de ahí surgió, lo llamamos No Limits, surgió un reto que le pusimos a que no puedes. Y la regla era, puedes hacer lo que quieras, puedes consultar con quien quieras, puedes buscar al experto que quieras, puedes contratar lo que quieras, pero tienes que hacer un robot que suba 4 pisos de las escaleras del TEC, solo. Y luego dijimos, a donde están las explanadas del TEC, tienes que ser un robot que sea capaz de navegar por ahí, encontrar 3 árboles aleatoriamente, te los vamos a decir, y tienes que ser capaz de encontrarlos y regarlos con agua. Y estamos hablando ¿de qué año? Esto ya estamos hablando de 1993 al 95. Pero de todos modos o sea, en términos tecnológicos es hace un siglo. O sea, la semana pasada estaba tuve la oportunidad de ir a San Francisco y estábamos mi esposa y yo en el cuarto del hotel y le hablamos y pedimos unas cucharas. Habíamos comprado unos yogurts y queríamos unas cucharas. Y en eso hablan al teléfono del cuarto y la más yo no contestó mi esposa y le veo la cara así medio rara. Y se va a la puerta y la abre y pues era un robot que traía las cucharas. Entonces, digo, el robot y luego todavía dice, ¡yay! Y se va, ¿no? Sí, se despide y se va. Y digo, ya después lo vimos en acción estando abajo. Le ponen ahí las cosas, sube el elevador, escoge el piso, no sé cómo le pique, pero a lo mejor tiene alguna conexión, ¿no? Llega a donde va y te entrega las cosas, te habla y todo está conectado. Pero ahorita tenemos el internet de las cosas, tenemos wifi por todos lados y al menos yo cuando estaba en prepa, estudié en el TEC de Monterrey Campus Cumbres y cuando estaba en prepa tomé esta optativa de robótica. Porque también me gusta mucho la tecnología desde chiquito. En la casa en mi familia tenía una empresa de tecnología, entonces siempre ya nos dirigían hacia la ingeniería, ¿no? Y jugábamos con los Lego, o sea, los robots Lego, y al final era una cancha así como de fútbol, te ponían pelotas por todos lados, y tú tenías que recoger la pelota,
y ponerle en una canasta. En tu canasta que estaba de este lado. Nosotros ganamos y lo que hicimos, la verdad, fue... Pongo un sensor, si es de mi color, la pateo, un canal y terminaba llegando a mi canasta. O sea, era algo súper fácil. Y los demás hacían como que cosas muy complicadas. Me imagino que también en ese entonces... todo, o sea, dices robots y nos imaginamos los robots que vemos en la ciencia ficción y todo, pero no era así, o sea, eran como cosas muy robustas, ¿no? Hasta feas se pudiera decir desde el punto de vista tecnológico que ahorita tenemos. Sí, desde el punto de vista. De hecho, déjame retractarme. Los robots que subieron escaleras fueron en el 2010, perdón. 2010, ok. 2010, los de la escuela. Pero empezamos con esto a aprender haciendo desde el 93. Y en la Universidad de Carnegie Mellon teníamos precisamente robots que se conducen solos. Ok. Entonces tienes un coche que se conduce solo completamente. Ya desde ese entonces. Ya desde los 80, desde el 85 empezamos con robots que se conducen solos. Entonces ahí sí, de hecho el primer robot que se conducía solo, imagínate en las calles del parque, Shenley Park, ¿sí? Sí. Imagínate, pues la cámara ve todo como si fuera, si alguna vez tú ves una foto de la perspectiva de una calle, pues para fines de la cámara se ve exactamente igual que un árbol. Entonces, en ese tiempo sí hay una anécdota donde el coche pensó que un árbol era una calle. Sí. Entonces, o sea, fue directo al árbol, ¿no? Sí. Pero en esos tiempos sí, en los 80s, 90s es cuando empezamos a trabajar con sistemas de visión, cámaras inteligentes para detectar todos esos sensores más inteligentes. Ya para el año 2000, lo que tú estás comentando ya es más natural. Ahorita ya compras los kits, ya tienen los Legos, ya tienen los telemechanics, ya tienes todo eso que tienen sensores. O sea, lo que puedes hacer ahorita con los robots, lo que pueden hacer desde las prepas secundarias. Desde los niños. Es tremendo, sí, desde los niños. Ahorita varias cosas salen de esto. Quiero regresarme un poquito a lo de Landmark. ¿Comentas que fuiste a ese o a todo es como es todo un curso o cómo funciona? Es un programa de transformación. Y para mí, lo que yo hago ahorita, para mí es inspirado en Landmark. Y lo primero que empecé a hacer es inspirado también por Jack Canfield. Y ahorita te platico. Jack Canfield es uno de mis mentores. Estuve trabajando un año con él. Pero Landmark es un proceso de transformación. O sea, tú como persona vamos creciendo y la vida nos vamos programando, ¿sabes? Y tú tienes muchísimo conocimiento con esto, pero es una discusión, es una plática muy interesante para todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, nuestras experiencias de vida, tú y yo concluimos cosas. Y entonces, en base a eso, pasa algo y respondemos, pasa algo y reaccionamos, pasa algo y reaccionamos. Y luego desarrollamos pensamientos y empezamos a interpretar el mundo y empezamos a interpretar la vida. Ahora hay gente que interpreta la vida como que todo le sucede. Y entonces, si no tengo el dinero es porque el gobierno, si no tengo el dinero es porque mi jefe, si no tengo el dinero es porque mis hijos, si no tengo el dinero es porque pues, las tiendas de servicio aumentaron los precios, ¿sí me explico? Mientras que otros dicen, oye, no tengo el dinero, pero yo quiero el dinero, entonces, ¿cuánto más tengo que generar y cómo lo voy a generar? Yo quiero el puesto, ok, ¿cómo genero valor para ganarme el puesto? Yo quiero tener la relación perfecta con mi pareja, ¿qué tengo que hacer para escuchar a mi pareja mejor? ¿Sí me explico? Sí. Entonces son dos mentalidades. Por eso dicen la mentalidad de carencia, donde me siento impotente porque siento que no puedo hacer nada. Vivo de los hechos. Y la mentalidad de abundancia que dice, oye, es que yo sí puedo responder. Y de hecho hay hechos, cosas que suceden. Eso no vamos a ver si es tu culpa o no, de consecuencia. Nada más son cosas que sucedieron. Pero después es cómo respondes tú a los hechos. Y tú respondes nada más con tres cosas que tú y yo podemos controlar. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y eso te da tu consecuencia de resultados. Soy feliz, infeliz, tengo dinero, no tengo dinero, tengo el puesto, no tengo el puesto, etc. La mayoría de nosotros no nos gusta el resultado y nos quejamos del hecho. Pero el hecho por definición ya pasó. De nada te sirve quejarte, sacar el violín y quejarte. Es que la vida y quién sabe qué. Van a pensar que soy insensible. ¿Sí me explico? No quiero que nadie piense que soy insensible. Lo que pasa es que a mí me enseñaron que tú y yo podemos vivir la vida como que somos impotentes o podemos vivir la vida como que yo puedo aprender a controlar lo que pienso, digo y hago. En todo, como líder, como persona y demás. Entonces, Landmark Education lo que hace es te empieza a meter primero por ahí. Te empieza a enseñar a través de una técnica que ellos utilizan y sí, a veces la gente dice es que parece lavado de cerebro y parece todo lo que tú quieras porque estás desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana y todo. Lo primero que te enseñan es integridad y la integridad es contigo mismo. Cumple tu palabra. Tú dijiste que lo querías, pues demuéstrate a ti mismo que realmente lo quieres. Si no, di no lo quiero.
sea, ¿para qué te haces tonto? Si realmente no lo quieres y no vas a hacer nada, ¿para qué te estás agobiando? Sí. Pero si sí lo quieres, hazlo. Si tú dijiste voy a estar a las 3, está a las 3. Y entonces empiezas a ser irracional. Y déjame enseñarte una de las cosas. Yo dije, cuando estaba haciendo mi tesis allá, me quería recibir por mi esposa. En Carnegie Mellon te gradúas una vez al año, en mayo. Y yo iba muy atrasado con mi tesis. Haz de cuenta que me cayó 4 meses, no pude escribir una sola línea de mi tesis. Y entonces dije, no, yo tengo. Entonces dije, voy a ser racional. Para empezar, me fui a dormir a la universidad. Yo dormí en el piso de la universidad. Dormí en cama 4 noches en 4 meses. ¿Okay? Le pedía favores a todo mundo, desde verle poner moneditas al coche hasta lo que sea, ¿no? Pero finalmente sí lo logré. Okay, fui irracional, pero yo con mi asesor lo veía 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche a revisar capítulos. ¿A qué te refieres con ser irracional? Ser irracional es hacer cosas que normalmente tú mismo te dirías, es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que es imposible. Sí, es imposible, qué bárbaro, ¿cómo le voy a ir a pedir este favor? ¿Cómo voy a ir a hacer? El moonshot, o sea, es sí, tirarle... Mira, déjame ponerte una de las cosas irracionales que hice. Yo traía la intención de cambiar educación, a cambiarla a un proceso haciendo, experiencial. Cuando primero entró el presidente Fox, dije yo, bueno, pues, y yo no conozco políticos, no conozco a nadie, no estoy en el Congreso, no nada, ¿sí? Pero en ese momento dije, si quiero cambiar educación, ¿con quién lo puedo hacer? Pues a través del gobierno. Dije, ¿cuál es la mejor manera de llegar al presidente? Y entonces empecé a platicar con gente y dije, mi declaración es que voy a crear un entorno educativo donde la gente aprende haciendo. Bueno, dije, quiero hablar con el presidente. Y entonces se me ocurrió llegarle a través de la esposa. Okay. Y entonces empecé a platicar con gente cómo le puedo llegar a la esposa. Y finalmente alguien me dijo, pues mándale una carta a Los Pinos, no a Los Pinos, a la casa de Los Pinos, a la residencia. Ah, perfecto. Y entonces terminé así preguntando a la gente. Y finalmente lo que terminé haciendo es comprarme una tarjeta en blanco de museo y escribiéndole a mano. Felicidades por el gran logro, los cambios que van a hacer. Estoy aquí en la Ciudad de México. Traigo unas ideas para poder transformar la educación. Me encantaría poder verla esta semana. Aquí voy a estar, aquí están mis datos y aquí está, y también a Monterrey. Y ya. Y entonces hablé con alguien en un hotel. La señorita del hotel me dijo, mira, le puedes llegar más fácil por esta mensajería, todo lo que tú quieras. Para mí me temblaban las piernas. Sí. Eso es ser irracional. Eso es ser irracional. Ok. Y entonces mando la carta. Y nada sucede. Pero 2 semanas después, ya estando en Monterrey, me llega una carta de Marta Sagún de Fox. Entonces, lo que yo aprendí es que tienes que ser irracional. Porque muchas veces te vas a dar cuenta, por ejemplo, tú tienes un liderazgo tremendo, lo que hemos platicado tú y yo, lo que me has compartido, tú te mueves, platicas con la gente, tienes una tranquilidad en platicar con la gente, innovar, hacer cosas que para muchos de nosotros nos tiemblan las piernas, ¿sí me explico? Bueno, para muchos de nosotros es irracional. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que estar dispuestos a ser irracionales, no pensarlo como estar fuera de tu zona de confort y todo lo demás. No, nada más ser irracional, ser suficientemente locos. Sí, sí. Digo, emprender a veces sí requiere mucha locura. Y digo, gracias. Nos pasó con este tema de Adrián. O sea, ¿quién hubiera pensado que conociendo a una persona la primera vez, no lo conocíamos, le ofreces una sociedad y dices, pues es que va por su lado y nosotros sabemos hacerlo y nos podemos juntar, tu experiencia con la mía y salir adelante? Al final, creo que también hay algo de no sé si llamarlo suerte, pero creo que a lo mejor suerte es posicionamiento y estar donde Jeff Bezos tiene esta frase de que te imagines que estás en un mar y te posiciones en un tema que te guste mucho para que cuando llegue esa ola ya estés listo para tomarla. Ajá. Entonces, al final de cuentas, todo lo que vivimos y nuestras experiencias, como decías ahorita, nos van programando a eso. Justo hoy también estaba escuchando qué pasa con nuestros sueños también. Que lo que soñamos cuando estamos en esta etapa del sueño, que es la REM, se queda... Dice que nuestro cerebro está como programado para olvidarlo, entonces por eso casi nunca recordamos lo que soñamos, pero que sí se guarda en algún lado. Entonces sí. Dicen que los sueños nos pueden provocar que tengamos ciertas actitudes durante el día, durante la semana, y eso está bien interesante. También hay gente que lo termina estudiando y lo va llevando, por ejemplo, la técnica de levantarse y justo cuando te levantas a anotar tu sueño. Entonces dicen que poco a poco
empiezas a recordarlos, más bien aprendes a recordarlos. Y ese también se me hace muy interesante porque es una parte que no podemos controlar. Sí. Que justo estaban diciendo, dice, es como realmente vivirlo, es como estar en una realidad virtual 4D y tu cerebro realmente lo está viviendo, tu corazón realmente se está agitando. O sea, todo eso sucede. Bueno, volviendo a las personas, y me gusta mucho Sí. cuando, volviendo así como a la pregunta inicial, porque una de las partes del bienestar o de cómo lo maneja la psicología positiva es tener un propósito. Entonces, este propósito de lo que te gusta a ti, de la pasión de ayudar a las personas a encontrar estos caminos, fue con Landmark que aprendiste a ayudarle a la gente a encontrar estos caminos, o tuviste otra preparación para esto, o se te dio de una forma natural. Fíjate. ¿Cómo sucedió esto? Mira, es una combinación de... Lo que pasa es que siempre me ha movido, pero con Landmark lo viví y entonces regresé al TEC a dar clases y empecé a motivar a la gente a encontrar eso. ¿Ok? Entonces empecé a moverlo y hay gente que creció mucho y que logró hacer mucho. Por ejemplo, lo hice desde los 90, lo volví a hacer en 2010 cuando regresé al tecnológico. Luego lo hice empecé a hacer mis programas, conocí a Jack Canfield. Jack Canfield los encontré por azares del destino, lo que tú quieras. Un libro en un aeropuerto en Chihuahua con una portada bien fea, color verde. Pero el título me gustó. Se llamaba Los principios de éxito, cómo llegar desde donde estás a donde quieres llegar. Pero la portada estaba horrible. Y adentro había una tarjeta que decía coaching. Entonces pedí mis primeros $5,000 para recibir coaching de ellos. Los pedí prestados en el TEC. Sí, me tardé, no tienes una idea para pagarlos, pero los pedí prestados. Pero con ellos volví a conectar con mi propósito. Y al hacer eso en ese momento fue despertar las mentes jóvenes a hacer lo extraordinario. Y en ese momento fue cuando lancé el programa de No Limits, a que no puedes, y lancé el primer programa nacional para despertar resiliencia en jóvenes. Y lo hicimos a nivel tecnológico. Ahora es lo que te iba a preguntar. Eso Sí. fue dentro del institucional. Tecnológico, sí. Lo hice institucional y logré juntar pues $25,000 para capacitarme directamente con Jack Canfield. Jack Canfield en ese tiempo ya está en la edad donde quiere trascender, ya quiere desarrollar entrenadores. Entonces él trae la idea de desarrollar 1 millón de entrenadores a nivel mundial. Ahora Jack Canfield pues lo ha entrevistado Oprah muchas veces. Jack Canfield es el fundador del consejo, se llama Transformation Leadership Council, donde está Deepak Chopra, está Miguel Ruiz, estaba Luis Hayes. O sea, personalidades son parte de ese consejo, ¿no? Personas que cambian nuestra forma de pensar, ser y hacer. Entonces yo me capacité directamente con él 1 año. Y entonces mi primer programa de transformación ya formal fue el de él, ya con licencia de él, que yo lo llamo En 16 horas cambia tu vida, y lo sigo impartiendo. Y de ahí lo mezclé con mi libro, que es Despierta Posibilidades, o Intentional Possibility, que se hizo bestseller en Amazon. Y esa es una metodología para ayudarte a despertar posibilidad, enrolar gente, atraer gente, y entonces tú convertirte en agente de cambio, despertando posibilidad en los demás. Y entonces eso ahora se convirtió en un programa de liderazgo donde te llevo de la mano. Pero empiezas primero con tú encontrar qué quieres, tu pasión y tu propósito. Y ahorita regresamos a lo del propósito. Lo segundo es ahora sí conectar con la gente, y después ahora sí es despertar posibilidad, enrolar a otros y lograr el cambio, ¿no? Pero regresando a lo de, ¿cómo se llama? A lo del propósito. El propósito te mueve. Entonces Jack Canfield, a través de su coaching, me ayudaron a mí a encontrar el propósito. Y eso fue lo que me hizo clic. Y entonces todo lo demás que he ido leyendo, voy conectando pues los neurotransmisores, la parte química, las conversaciones que tengo contigo, de repente me hace clic, lo que voy encontrando en los 7 niveles de desarrollo, que es de Barrett, que extiende lo de Maslow, que algunos han conocido, los 5 niveles de Maslow, la pirámide de Maslow. Luego vas conociendo lo que tiene que ver los 3 niveles del cerebro, lo de la amígdala, que es la que hace que nos enfademos o nos congelemos o entre el miedo. O sea, todas esas cosas vas a ver que realmente son parte de ya empiezo a comprender. Pero sí, para mí todo nació con Landmark. Todo nació con Landmark. Ok, todo nació con Landmark, y me da gusto lo del libro, y que gracias por haberme traído tu libro. ¿Cómo decir esto? Es que lo quería decir
que cuando uno escribe un libro se prepara bastante. Y se prepara bastante no nada más en la práctica, sino también en la teoría. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu definición favorita de liderazgo? Porque definiciones hay muchísimas. Y creo, bueno, no que creo, lo he escuchado mucho. Y de hecho a veces el liderazgo, y no te voy a mentir, es un término que se usa de una forma a veces tan abierta o tan vaga que ya no lo crees, o sea, que ya... Yo tengo la experiencia de haber estado en temas de liderazgo desde saliendo de secundaria. Estuve en el Congreso Sé Líder, no estuve formalmente en lo del TEC, de liderazgo en prepa, pero uno que otro evento me invitaron y bueno, pues a lo largo de mi vida, como hermano mayor, ya te has de imaginar los perfiles, pero como hermano mayor me tocó cuidar a mis hermanos, entonces tienes esto de líder, al menos inculcado por tus papás desde chico. Y entonces yo, y aquí lo platico, la forma en la que nos conocemos es porque Sergio es mi maestro de una materia que se llama liderazgo en la EGADE, en la maestría en el MBA del TEC. Y yo honestamente dije, liderazgo, pues ¿qué vamos a ver en esto? Pues bueno, y me está encantando la materia, o sea, realmente todo lo uso, o sea, todo a mí me toca usarlo, aparte estoy en una posición donde me toca usarlo, pero estoy aprendiendo muchísimo y desde los primeros videos que se llamaba Poder y Política, que dije, wow, o sea, esto sí no me lo esperaba, hasta los tipos de personalidad y todo eso, y ya que lo veo, digo, bueno, todo esto es liderazgo. O sea, todo esto nos está preparando para ser buenos líderes. Ya si vas a ser un líder o no en tu comunidad o en tu... donde sea, pues, no sé si lo vayan a hacer mis compañeros, pero sí a mí, por ejemplo, que ya lo tengo que hacer, sí me está preparando y sí me está dando muchas tablas. Pero... ahorita decías, bueno, la parte de trascender, ser entrenador de entrenadores. Esta es una frase que a lo mejor es cliché, pero que sí la creo, que el líder busca crear más líderes y no tener muchos discípulos. Pero no está como tal una definición de liderazgo. Entonces, tú que has escrito un libro, ¿cómo definirías liderazgo? Fíjate que ahora sí me la pusiste difícil, porque pues mi libro era sobre posibilidad, ¿no? Háblame sobre posibilidad y te lo defino. Pero liderazgo para mí tiene mucho que ver, o sea, el líder y el liderazgo tienen que ver realmente con mover la mente y el corazón de las personas. Para mí eso es fundamental, el liderazgo. Y el líder es lo que yo digo... Está interesante, perdón que te interrumpa, Sí. Está interesante porque cuando pensamos en típico ejemplo de liderazgo malo, ¿no? Y Hitler. O sea, no malo como tal, pero porque era un... no malo me refiero a que fuera un bueno o mal líder, sino que tuvo unas malas consecuencias. Pero ahorita que dices mover el corazón y la mente de las personas, alguien como él movía el corazón de las personas, pero no movía la mente de las personas. O sea, generaba una víscera y luego lavaba la mente de las personas y justo estaba en otro podcast platicando Lex Fridman, un podcastero en Estados Unidos muy importante, que decidió ir a grabar a Ucrania. Y dice, entrevisté a tías, abuelas, abuelos, a todo tipo de personas, a militares gringos que se fueron a ayudar o a militares de Ucrania. Y fue a un poblado y en este poblado le dijeron que, o sea, que cuando llegaron los militares rusos, realmente creían que iban a llegar a liberar campos de concentración nazis, así como los del Holocausto. Entonces, y doy este ejemplo porque no se movió la mente de las personas. O sea, un buen liderazgo mueve el corazón y mueve la mente. Y acá, pues, se movió el corazón y se llenó de mucho odio y todo esto, pero la mente se le lavó. O sea, esto es lo que... Y trato de pensar en buenos liderazgos y normalmente vienen con este componente de enseñanza. Vienen con este componente de te motivo, pero no nada más te motivo, te enseño. Y me gusta mucho la definición por eso. Sí. Me hace... y normalmente lo que tú y yo llamaríamos un liderazgo positivo, siempre hay un propósito mayor.
Sí. Y siempre hay algo noble mayor. Hay otra cosa con el líder. Ahora sí, el líder. Para mí el líder, ¿sí? Y lo hemos platicado tú y yo, es cuando uno llega a ser líder normalmente es porque es muy bueno ejecutando, haciendo. Tú eres el héroe, has sido el héroe o la héroe, ¿no? De la historia. Entonces te ven a ti como la persona que sabes hacerlo mejor. Pero el momento que tú eliges el puesto de líder, ya no se trata de ti. Tú dejaste de ser Harry Potter, dejaste de ser Luke Skywalker, ¿sí? Sí. Ya no se trata de que tú salves al mundo, ya no se trata de que tú salves a la empresa. Ahora tú te conviertes en la persona que es guía y mentor de Harry Potter y de Luke Skywalker. Y tu objetivo es desarrollar a los Harry Potters y a los Luke Skywalkers y el equivalente en mujeres, ¿sí? En los Dumbledores, o sea, en eso te conviertes. Donde pescas a una persona novata que no sabe qué está haciendo, se está enfrentando al mundo y tú le estás tratando de dar enseñanzas y puede elegir seguirlas o no. Porque una persona que está contigo puede elegir seguirlas o no. Alguien que trabaja contigo puede elegir seguirlas o no. Pero si no la siguen, pues el mundo se lo acaba. O sea, viene Darth Vader y destruye los planetas, ¿no? Pero si sí lo hace, bueno, entonces salva al mundo. Pero ese proceso de maduración, ese proceso de crecimiento lo tiene que vivir la persona. No se lo puedes dar tú. Ni se lo puedes alimentar tú. Ni se lo puedes hacer tú. Porque tú no puedes controlar lo que piensa, dice y hace otra persona. Y eso es lo que hace interesante y difícil el liderazgo. Y eso es lo que me hizo pensar todo traía atrás en la cabeza la típica pregunta: ¿un líder nace o se hace, no? Y hay mucha gente que es muy buena ejecutando, pero termina por no ser buena liderando o enseñando. Y bueno, yo en mi opinión personal, yo creo que se hace. O sea, yo creo que se hace, pero se hace desde chiquito. O sea, se hace desde que en el libro de... ¿cómo se llama? Malcolm Gladwell, el de Outliers. Platican como los niños que tienen muchas actividades, así que van al básquetbol y al fútbol y esto y lo otro, y como los niños que tienen una relación con sus papás o con los adultos donde pueden decirles las cosas, son los que, eso entre eso y otras cosas, ¿verdad? Pero tienen una gran probabilidad de que sean unos niños sobresalientes, y al final unos niños líderes, o unos adultos, perdóname, sobresalientes y líderes. Y entonces yo creo que al final no creo que haya un gen de liderazgo que diga, tú naciste siendo líder, pero sí creo que nos vamos haciendo desde chicos, y por más que una persona sea buena ejecutando, a lo mejor a sus 25 años algo, a lo mejor no va a poder dar ese salto o ese giro de enseñar y de educar y de tratar a las demás personas. Es un cambio de chip. Tiene que ser un cambio de chip. Pero por otro lado, tú puedes tener una persona muy extrovertida, puedes tener una persona que ha tenido todo eso y está muy egocentrista. Sí. Y esa persona tampoco va a ser un buen líder, porque todo gira alrededor de esta persona. O sea, los mejores líderes, ponte a verle, las empresas donde hemos tenido personas que reconocemos, sí, ¿sí? Exacto. Que decimos, oye, pues le dio la vuelta a la tortilla a Chrysler, ¿sí? Pero el momento que esta persona se salió, ¡pum!, se volvió a caer. Sí. ¿Sí? Esas personas estaban completamente centradas en sí mismas. Entonces sí lograron levantar a Chrysler. Creo que Lee Iacocca es uno de los ejemplos, ¿no? Lo logró levantar, hicieron la minivan, sacaron a Chrysler de la bancarrota, hicieron todo lo que tú quieras. Pero de repente todo se centró a el líder, no a la organización. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se va el líder, se cae todo, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgo no perdura. Entonces, el líder también tiene ciertas características que, como dices tú, desarrolla a los otros líderes. O sea, porque no se trata de ti. Una vez que tú eliges ser líder, el mundo ya no se trata de ti. Sí. Y tampoco estás obligado. O sea, ninguno de nosotros somos víctimas. Tú puedes elegir seguir siendo líder o puedes elegir renunciar. Tú puedes elegir mañana dejar de ser el director de tu empresa, puedes elegir venderla, puedes elegir cerrarla, digo, espero que no, y tienes gente y tienes responsabilidades y todo, pero no eres víctima, por más difícil que se ponga la situación. Yo no soy víctima, si estamos trabajando en una empresa no somos víctimas, siempre podemos elegir estar o no estar. El momento que entendemos eso, tenemos mucho poder,
porque entonces podemos elegir ser y podemos elegir hacer. Y el momento que dejamos de sentirnos prisioneros, en ese momento podemos soñar, podemos perseguir. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo y nos frustra porque no sabemos cómo ser, no sabemos cómo hacer, está perfecto. Pero ya sabes que, bueno, pues déjame averiguar, déjame asesorarme, déjame intentarlo, déjame aprender haciendo, déjame caerme, déjame regarla, déjame lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo eso, ¿no? Creo eso. Aprovechando que has tomado estos cursos y dices que empiezas con el yo. Ya sé que no podemos cubrir con todo el curso en este ratito, pero dices, empiezan con el yo. O sea, las personas empezamos con yo transformarme, yo cambiar de chip. ¿Se te vienen a la mente algunas técnicas o estrategias como que digas tú, esta, por ejemplo, es sencilla, o como el otro día que platicábamos del estrés y del suspiro fisiológico? Ok, esta es una técnica infalible para bajar porque tiene esta reacción en el cuerpo. Sí. ¿Recuerdas o tienes en mente algunas que tú digas, mira, para encontrarte a ti, no sé, observa bien lo que haces o ser reflexivo, no sé? Mira, ahí te voy a pasar dos. Una, tú y yo a veces estamos dándole vuelta a las cosas malas que nos pasan. Y eso se llama baja frecuencia. Y en baja frecuencia no podemos pensar, la creatividad no fluye. La sangre se va, o sea, biológicamente, cuando entramos en un estado de demasiado estrés, el estrés es bueno hasta cierto punto. Sí, el agudo. Porque te enfoca, ¿sí? Te enfoca, te hace que te enfoques, vengan las ideas, todo. Pero cuando te abrumas, cuando se excede, entonces te paralizas, no puedes hacer nada, ¿no? Pero, bueno, regresando a esto, entonces, una de las técnicas que te pone en alta frecuencia es empezar a celebrar las cosas buenas que has hecho. Entonces, hazlo como práctica todos los días. Y ahorita, lo primero que te voy a decir, porque no estamos entrenados, es agárrese todo los que nos están escuchando y tómate ahorita un rato y anota 100 logros o éxitos que has tenido desde que eres pequeño y pequeño. Oye, salí en la obra de teatro para mis papás, anótalo ahí. Claro. Oye, no me quise levantar y sí me levanté, anótalo. Todos los pequeños y grandes logros que tengas, empieza con 100. Nada más para calentar motores y empezar a aprender a hacer esto. Ahora, ya que hagas ese ejercicio, ahora sí, a diario, no te vayas a acostar sin anotar al menos 10. Reconócete 10 cosas que hayas hecho. Y sé compasivo contigo mismo, porque a veces no nos reconocemos cosas que hacemos, pero a veces le sacaste una sonrisa a una persona, a veces tuviste un gesto, a veces no tenías ganas de hacerlo, a veces batallaste para un trabajo y lo entregaste. O sea, vete reconociendo. Lo que va a empezar a pasar es que tu cerebro va a empezar a darse cuenta de eso. Y entonces en forma, y la otra es que inmediatamente vas a entrar en gozo. Es como si yo te digo ahorita, acuérdate de un momento feliz en donde fuiste con tu familia, estuviste de vacaciones, pues todo el gozo se te viene, no nada más la imagen, sino todo el gozo. Lo mismo te va a pasar cuando te acuerdes de algo bueno. Bueno, haz eso y eso te va a dar confianza en ti mismo. Hazlo todos los días como una aspirinita y llévalo en la misma libreta, porque así puedes ir leyendo todo. Eso es lo primero que te digo. La segunda, ¿quieres elevar eso todavía más? Empieza a notar cosas que aprecias. Todo, cosas sencillas. Oye, este café, por ejemplo, esta conversión que estamos teniendo, lo que estoy aprendiendo ahorita, este estudio está padrísimo, el café, o sea, empieza a notar cosas sencillas. Lo que vas a hacer es entrenar a tu cerebro a estar consciente de las cosas buenas. Eso te va a elevar la frecuencia. Ese es el segundo ejercicio que te recomiendo. Y esas dos cosas son para ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos, porque usualmente estamos muy perdidos en todo lo negativo que nos está pasando. Eso lo que te va a ayudar es a tener la chispa y la energía para moverte adelante. Okay. Porque tú y yo necesitamos energía, es como salir al gimnasio, o sea, si te da flojera, si es fuerza de voluntad, te vence. Entonces tú y yo necesitamos no necesitar fuerza de voluntad, entonces necesitamos el chip esté siempre revolucionado en feliz. Bueno, esto te lo hace. Ahora, segundo, ahí te va. Toma 100%, elige tomar 100% de responsabilidad de tu vida y tus resultados. Ese es el primer principio que te voy a dar. Hay cosas que suceden, hay cosas que tú piensas, dices y haces, y la consecuencia es el resultado. Si tú te enfocas en echarle la culpa a los hechos, para empezar no lo puedes cambiar. Vamos con nuestros amigos a quejarnos de la novia, del novio, de nuestra esposa, de quién sabe quién. Es que mi esposa... Nunca he visto que mis amigos vayan con mi esposa y le digan, oye, me lo tratas bien, por favor, ¿sí? Para empezar, yo digo, no sé qué pasaría, ¿sí? Pero segunda, no cambiaría nada, ¿sí me explico?
Claro. Ni tampoco mi esposa va a ir con mi jefe a decirle, oye, ¿me lo tratas bien, por favor? Y nos vamos a quejar con gente que no va a hacer nada al respecto. Si yo tengo un problema con mi jefe, déjame ir a hablar con mi jefe y decirle, oye, me siento así, me gustaría lograr esto. Si tengo un problema con mi esposa, déjame ir a escuchar a mi esposa. Si yo tengo un problema con un amigo, déjame. Entonces tomo 100% responsabilidad de mis resultados. Oye, si no tengo dinero, ¿para qué juego el juego de que no tengo el dinero, pero de todos modos me voy el fin de semana y lo meto a la tarjeta? Sí. O sea, si no tengo dinero ni con qué pagar lo mínimo en la tarjeta, ¿para qué me hago tonto? Sí. Toma 100% responsabilidad, significa de lo que me entra, ¿sabes qué? Voy a guardar 5%, ni modo. Y se va para la tarjeta. ¿Qué opinas de los accidentes? O sea, ¿A qué te refieres de los accidentes? por ejemplo, tengo cuatitas de 7 meses y en una de esas que teníamos ya bien cansados de no dormir ni nada, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Cumpleaños en finales de enero y le digo, te voy a regalar, vámonos de viaje, compramos un viaje, nos fuimos a San Francisco planeándolo 3 meses, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Uh-huh. Segundo día del viaje, bueno, primero que nada llegamos bien tarde porque nos cancelaron vuelos y todo, pero bueno, pues ni modo, o sea, se hace lo que se tiene que hacer, se cambia el vuelo y todo. O sea, sí soy así como lo que comentas, es raro que me meta así como en las cosas negativas, también me pasa, como creo que a todo el mundo. Ajá. Pero bueno, ok. Entonces, de que íbamos a llegar un día, llegamos al día siguiente. Pues ni modo, no pasa nada. Llegamos bien cansados, tuvimos que dormir una noche en otra ciudad y todo. Todo el primer día muy bien. Llega el segundo día, mi esposa pisa una placa de metal que está en el piso, se cae, pone el brazo y pues se rompe el brazo. Entonces se rompe aquí el cúbito y pues bueno, vámonos a la clínica y hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero mi forma de ser en ese momento fue muy, bueno, aparte por mi antecedente de ser ingeniero biomédico, yo sabía que si no podía hacer cierta cosa estaba roto, yo ya sabía que estaba roto. Y me decía, ¿tú qué crees? Y le digo, pues está roto, pero ¿qué le digo? O sea, le digo, mira, espero que sea un esguince, pero se me hace que está roto y hay que ir a sacarte rayos X. Vamos, sacamos rayos X. Al final pregunto yo, ¿qué onda con los accidentes? Porque el tomar responsabilidades no es tomar responsabilidades de lo que nos pasa, es tomar responsabilidades de lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Después de lo que pasa. Okay. Mira, déjame darte 2 ejemplos, ¿sale? Ok, te cancelaron el vuelo, ¿sale? Tú tuviste 2 opciones aquí. Una, te pones a gritarle a la señorita del vuelo, ¿cómo nos hacen eso? Y ahí está tu familia, están tus hijos. Y te pones a gritarle, ¿cómo nos hacen eso? Consíganos otro inmediatamente, quién sabe qué, quién sabe qué tanto. Alebrestas a tus hijos, alebrestas a tu esposa, tú te enfadas y tienen unas vacaciones horribles. O dices tú, ok, ya nos cancelaron el vuelo, déjame buscar otro. Por lo pronto, ¿qué te parece si acomodamos a los niños para que estén tranquilos? Les rentamos unas películas o conseguimos algo. ¿Sabes qué? Tú, mi amor, espérate, tú también. ¿Sabes qué? Vamos a descansar tú y yo ahorita y mañana lo arreglamos. Vemos qué se tiene que hacer. ¿Sí me explico? O sea, sí. Ustedes pudieron haber reaccionado de una manera a la otra. Es lo mismo. No cambió el hecho que te cancelaron el vuelo. No cambió el hecho que se accidentó tu esposa. No cambió el hecho, pero lo que sí cambió es tu respuesta. Hacerte responsable es hacerte responsable de lo que tú piensas, eliges pensar, ser y hacer. Sí. Entonces un caso es ese, si perdiste el vuelo. Hay gente que llega y está el tráfico, o alguien se le atraviesa, por ejemplo, ¿no? Y empieza el pitadero, no, verás que me dijo, y quién sabe qué, sí. Y se bajan y se quieren pelear y todo, ¿no? Y casi les da paro cardíaco. Y otra persona lo que dice, ay, pues hay tráfico, bueno, pues agarro y ¿sí me explico? O sea... TikTok, me pongo a hacer un TikTok y todo lo haces o sea, tú decides, la consecuencia es, te da un paro cardíaco, haces que toda la gente sea infeliz, ya nadie te quiere, te sacan la vuelta. Por ejemplo, como líder, tú puedes llegar y hacer... Sí, ponerte a gritar, hacer un pancho y todo lo que tú quieras, y lo único que va a pasar es que la gente no quiere buscarte cuando tú estás así. Sí, o sea, claro. Nadie se levanta en la mañana diciendo qué rico estuvo el café, los pajaritos están afuera, déjame irme con el gritón. Sí, claro. O sea, nadie, créemelo, nadie te va a buscar porque dice me cae muy bien. No, y en el caso ahora del accidente, yo siempre he dicho que mi esposa tiene una muy buena inteligencia emocional. Uh-huh. Sí, lloró de dolor, obviamente, y después lloró pues porque ya se me arruinó el viaje, entre comillas, o sea, era lo que sentía a la hora, ya empezó a bromear con eso. Entonces,
muchas veces nosotros sentimos, o siento yo que muchas veces los libros de autoayuda o este tipo de cosas, o algunos coaches como que tratan de, sí, ve lo positivo, etcétera, pero no, también está bien llorar, también está bien sacar estas emociones. Al final, si no las sacas, se embotellan y quedan ahí. Y las emociones, que son otro de los componentes del bienestar de Seligman, que de hecho, esta técnica de anotar cosas positivas, él las menciona como cada día, en la noche, escribe 3 cosas que puedas agradecer. Y entonces, estas 3 cosas, él dice, no importa si son muy trascendentales o si son completamente intrascendentales, ¿no? O sea, si es... hoy tuve esta clase que me encantó, a lo mejor eso es muy trascendental, pero también puedes escribir, hoy, no sé, comí una naranja que está deliciosa y le agradeces eso, y literalmente lo están usando como terapia psicológica. O sea, ellos mencionan que los antidepresivos tienen una tasa de no funcionalidad, o sea, que no jalan, enorme, que es como el 65%, 70%, que no funcionan los antidepresivos, y por eso fue que nace la psicología positiva. Y él dice que ese simple ejercicio ha sacado a más pacientes de la depresión que el antidepresivo, sí, que el medicamento, ¿no? Entonces, nada más no quería que se quedara ahí. Y bueno, vuelvo al tema de esta parte. Muchos ven a la felicidad o creen en la felicidad como esta parte o sea, como de la parte de las emociones positivas. Y es un engaño, es un engaño totalmente. Y bueno, que dentro de lo que has estudiado y también a la gente que coacheas y que ayudas, ¿cómo los ayudas a navegar por las emociones pero negativas? Lo primero es abrázala. De hecho, hay una persona que se llama Hale Dwoskin, que tiene un método que le llama el método Sedona. Y es ¿El método qué, perdón? Sedona. Sedona. Sí, tiene un libro que se llama el libro de Sedona y se llama el método Sedona. Es 4 pasos. Pero lo que trajo a mi awareness o trajo a mi conciencia fue entender que las emociones es como tú dices. O sea, las emociones van a estar y son inconscientes. O sea, no es algo que tú y yo podemos de repente decir. Y cuando las tratas de esconder, las reprimes, es cuando te deprimes, ¿no? Velo como esto, es como una pelota de playa, grandotota, en el mar. Y tú tratas de meterla debajo del agua. Tarde o temprano se te van a cansar los brazos, te va a vencer y va a saltar. Y entre más tratas de reprimirla, más arriba. Sí. Entonces, las emociones, lo primero que te dices es abrázalas. Déjala ser, reconócela, déjala estar. Entonces, no le trates de sacar la vuelta, no la trates, pero tampoco saques el violín y repitas la historia. Porque cada que tú repites la historia, estás volviendo a vivir la emoción. Entonces, cuando tú le metes la historia, estás dándole una interpretación y estás volviendo a sentir el coraje y estás viviendo todo. Pero si sientes el coraje, está. Entonces, el método Sedona te dice, ¿cuál es el problema? Y tú lo dices tal cual. ¿Cómo te sientes? Pues es que me siento así, me siento. Y luego la tercera pregunta, ¿estás dispuesto a dejarlo ir? Y la respuesta es bien fácil, sí o no. Si dices sí, la siguiente pregunta es ¿cuándo? Y vuelves a preguntar, ¿cuál es el problema? ¿Cómo te sientes? ¿Estás dispuesto a dejarlo ir, sí o no? ¿Y cuándo? Y así lo haces conscientemente. Lo único que pasa es que pasas de un estado inconsciente en donde está la amígdala, dejas tú que la amígdala se enfríe. La amígdala es la parte del cerebro que trabaja con lo emocional. Dejas que se enfríe, ¿sí? Y que ese ataque emocional que tenemos, que es el que nos controla las emociones, las reacciones y demás, se tranquilice. Y entonces ya podemos pasar a la corteza prefrontal, que es la parte de la lógica. Mientras que una persona esté enfadada, nunca vas a poder razonar con ella. Sí, de hecho, el neurotransmisor, que es el de las recompensas, que nos dice esto estuvo bien y esto estuvo mal, que es la dopamina, tiene en sus circuitos, tiene conexión tanto con el cerebro primitivo, amígdala, pituitaria, etcétera, como con la prefrontal o el lóbulo frontal. Y es muy interesante lo que platicas, así como tratándole de ver también la parte neurocientífica. Por ejemplo, una persona que disfruta hacer ejercicio y hace ejercicio, está comprobado que su cuerpo libera dopamina. Pero una persona que no le gusta hacer ejercicio y le ponen a hacer ejercicio, su cuerpo no libera dopamina.
cuando uno pudiera pensar, por ejemplo, con la respuesta del estrés, no importa si te gusta pelearte o no. Pelearte te va a generar adrenalina, sí o sí. No hay por dónde verlo. Entonces, la dopamina tiene esta parte subjetiva donde si tú conscientemente dices tú, por ejemplo, es que yo no soy una persona que lea y no me gusta leer, y empiezas a leer y conscientemente, por ejemplo, empiezas a pensar, es que leer es bueno para mí. Es que leer me va a ayudar a obtener este puesto. Es que leer me va a ayudar a crecer de esta forma. Y empiezas así conscientemente. Llega un punto donde de forma inconsciente, por la conexión que hay en el lóbulo frontal con los circuitos de la dopamina, ya de forma inconsciente el cuerpo empieza a decir, ok, voy a ponerme a leer, y empieza a sacar dopamina. Entonces te da la recompensa. Es muy interesante cómo podemos entrenar a nuestro propio cerebro a estarnos dando recompensas de cosas que antes no las sentíamos por culpa de ese lóbulo frontal. Entonces lo veo, esto que comentas, tiene así como esta parte de decir, esta parte emocional, que esa es otra pregunta que te voy a hacer, porque decimos inteligencia emocional, pero pues las emociones teóricamente vienen nada más, o sea, no es como que yo decido sentirme feliz, o yo decido sentirme enojado por esto, o yo decido tal o cual, ¿no? Si le llamamos inteligencia emocional, entonces la inteligencia es algo que vemos normalmente cognitivo. Podemos aprender a controlarlas, podemos aprender a decir, ahorita siento esto, ahorita no. ¿Qué opinas al respecto de este concepto de inteligencia emocional? Mira, inteligencia emocional yo lo veo, una es estar consciente. Es que tú y yo podemos estar reactivos. Podemos tener una reacción o podemos tener una respuesta. Uh-huh. Y la única diferencia son milisegundos o segundos. Podemos tener una reacción o una respuesta. Una respuesta. O sea, sucede algo. Sí. Hay un detonante. Y tú puedes reaccionar. Quiere decir que fue totalmente inconsciente. Es una reacción que tuviste. O pasa un instante y tomaste una decisión y entonces respondiste. Esa es la diferencia en la inteligencia emocional. Entonces, el primer paso de la inteligencia emocional es tener esa habilidad, lo que yo llamo un nivel metacognitivo. No sé si exista o no, pero yo lo veo así como un nivel metacognitivo, dos conversaciones al mismo tiempo, la que estamos teniendo tú y yo, y una conversación por encima, en donde yo estoy consciente de lo que estamos conversando. Yo estoy consciente de lo que estoy sintiendo, yo estoy consciente de los detonadores que tengo. Entonces, ese nivel de conciencia arriba es lo que yo llamo un nivel metacognitivo. Entonces, si yo soy capaz de estar consciente que algo que tú me digas me va a detonar, entonces en ese momento puedo hacer un pequeño instante para ya no reaccionar, sino elegir qué respuesta quiero. Nunca había escuchado esta parte. Esto está muy interesante porque normalmente pensamos en reactivo y proactivo, ¿no? Siempre es desde chicos lo que nos enseñan, pero nunca lo proactivo involucra planeación, involucra preparación, y esto de reaccionar y responder me explotó. Está bien interesante, y estoy tratando como de pensar en ejemplos, porque vuelvo a la caída de mi esposa. Ella mete la mano y pues se lastima. Yo por mucho tiempo fui deportista, jugué básquetbol en los representativos del TEC, y jugué fútbol, jugué de todo. Y yo le dije, se lo dije así, y me dice ella, es que yo nunca me caigo. Y le dije, yo pues no me caigo ahorita, ¿verdad? Pero por mucho tiempo corrí el riesgo a caerme. Y le dije, es que no me vas a creer, pero yo no hubiera metido el brazo. Pero no te estoy culpando de nada, ¿verdad? Sí, pero no me vas a creer, pero yo no hubiera metido el brazo. Porque en mi mente, cuando me he caído en alguna de las últimas ocasiones, a pesar de que sea tan poquito tiempo, mi mente sí me dice, con la pompi, porque la pompi es más... Sí, es más suave. Es más suave, es más fácil que no te lastimes, ¿no? O si yo siento que tantito se me tuerce el tobillo, me suelto el cuerpo y me voy al suelo. O sea, porque si le meto mucho peso luego... Pero eso es intuitivo porque ya... Es una respuesta porque ya lo lógico o lo reactivo sería... Pues
tronó y ahí dejaste el peso, ¿no? Pero ya o sea, hay un cierto entrenamiento. Entonces, creo que a lo mejor sí hay una parte que podemos entrenar para la víscera, a lo mejor saltarla y responder, ¿no? O sea... De hecho, el primer paso para desarrollar la inteligencia emocional es desarrollar la habilidad de estar consciente de tus emociones y de las emociones de otros. Ese es el primer paso para elevar la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional no es algo que la tienes o no la tienes. Es algo que sí puedes desarrollarla, pero el primer paso es desarrollar tu nivel de conciencia. Estar consciente. Por ejemplo, yo era una persona enojoncísima. Yo reaccionaba, ¿sí? De familia venimos, somos de sangre caliente. O sea, ¿sí? Yo era intransigente y era exigente y quería yo perfeccionismo y todo lo que tú quieras. O sea, yo era de los que si llegaba yo al hotel y no estaba lista la habitación y eran las 10 de la noche, olvídate cómo me ponía. O no estaba listo el coche. Hasta que me caí el 20, oye, con una sonrisa logras mucho más. Y me di cuenta que realmente mi reacción no estaba logrando, o sea, yo pensé que lograba que la gente se moviera y lograra, porque logré muchas cosas siendo gritón, ¿ok? Digo, así es como me entrené yo, y así es como, pues gritas, la gente responde. Pero después me di cuenta que, espérate, ¿no? O sea, hay consecuencias muy graves, rompes relaciones, lastimas a la gente, lastimas a tu familia, gente que realmente no se lo merece, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí. Y después fui descubriendo que al revés, con una sonrisa, o sea, logras mucho más. Y entonces empecé primero a darme conciencia que tenía yo ese problema del trigger. Que tenía inconscientemente, yo reaccionaba, no respondía. Y entonces fue cuando empecé a entrenarme a estar consciente. Y ahora no, ahora creo que sí soy buena onda, soy buena gente y ya no me enojo. ¿Sí me explico? No, de todos modos, busco la excelencia, busco lo que tú quieras. Pero te estoy diciendo que ya no es... Porque era, o sea, no sé cómo explicártelo, pero lo veo a veces con líderes, lo veo a veces con personas, lo veo con... Sí, que responden, o sea, es más... Tenía yo la habilidad por lastimar con muy pocas palabras sin tener que decirte maldiciones. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no sé si has oído ese tipo de personas, ¿no? No, me siento identificado. Yo también por el ejemplo que tuve en casa, particularmente con uno de los dos, que siempre ha sido así, que últimamente ha cambiado, pero bueno, a lo mejor no pasó tanto tiempo con esta persona. Pero yo me identifico mucho y ahora que algo que todos vivimos, que fue la pandemia, pues eso fue momentos de muchísimo estrés y de mucho sentir que no sales del hoyo. Bueno, a algunas personas les fue bien, pero sentir que no sales del hoyo, entonces tus emociones se apoderan mucho. A mí lo que yo nunca lo había pensado, pero en otro espacio que grabamos platiqué con un psiquiatra sobre qué agradecíamos de esto que pasamos, ¿no? De la pandemia. Y le preguntaba yo cuál era una técnica para ser más reflexivo. Entonces él me decía que fueras consciente, que si te estás bañando, dice, normalmente nos bañamos en automático y hacemos lo mismo siempre, o sea, sí. Tú eres de los que, yo en lo particular, me limpio el pelo primero y luego el cuerpo, y dice, y hacemos lo mismo, subimos la misma pierna primero y luego la otra pierna, y me he dado cuenta mucho cuando me lavo los dientes, siempre empiezo por unas muelas y luego ya me voy para el resto, y siempre hago exactamente lo mismo. Entonces dice, manejamos en automático, nos subimos al carro, de repente ya llegamos a donde queríamos, y entonces empieza a ser consciente de todo lo que estás haciendo. De todo lo que estás haciendo, absolutamente todo lo que estás haciendo. Y yo le dije, porque yo estaba escuchando y le dije, canijo, yo pensaba que me iba a decir, ten un diario, ¿no? O algo así. Y le digo, porque no puedes analizarte si no estás consciente. Y me dice, exactamente. Si no estás consciente de todo lo que haces, no te puedes analizar, no puedes reflexionar, no puedes pensar por qué hice esto, por qué hice el otro, y necesitas estar consciente. Llega la pandemia y esto fue después, esta plática con él. A mí, entre pandemia y otros problemas que hubo, de hecho fue pandemia. Pasamos no Necte, pero otra de las empresas, pasamos de vender
3 millones de pesos en un mes a 300,000 el siguiente mes. O sea, fue una 90% fuerte, sí. Menos, fue brutal. Y dijimos, bueno, va a ser un mes, 2, 3, y dije, ay, híjole, ya no veíamos cuándo iba a terminar eso, ¿no? Entonces, a mí en mi caso fue la meditación. La meditación, ahí fue cuando descubrí la meditación. Porque yo puedo asegurar que no, pues no, a lo mejor decir me salvó la vida es muy dramático, pero ahí descubrí la meditación y literalmente las primeras veces que meditaba yo lloraba. Yo decía, ay, híjole, todo esto me está pasando. Y esta sí es una herramienta. Y me acuerdo mucho, la primera meditación decía, dale, la meditación es una oportunidad para ejercitar, pero aparte también descansar de forma activa tu mente. Cosa que normalmente haces en el físico, pero no lo haces en la cabeza. Y yo dije, no manches, yo necesito esto. Y me enseñó mucho a ser ecuánime, a no reaccionar y responder. No estoy diciendo que no lo haga. Ahorita me doy cuenta que si reacciono, lo veo en la cara de mis niñas, sobre todo la que tiene 4, y pido perdón de inmediato, y eso no lo debía haber hecho, no debía haber gritado de esa forma, perdón, bla, 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 trato de darme cuenta. Pero la conciencia es fundamental, o sea, y te digo, esto que dices de ver las emociones de los demás, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal hasta que vemos el reflejo de lo que provoca en las demás personas nuestra acción. Y digo, ya cuando llegaste a ese punto, ya pues sí, es muy negativo en el sentido de que ya lo lograste, ya heriste a alguien, ¿no? Ya asustaste a alguien, que en mi caso era lo que pasa, es lo que pasa cuando reacciono. Pero está, no sé, me parece muy interesante cómo esto, y ahora sí esto ya es pregunta, cómo esto a ti te ayuda a entrenar a una persona a ser un buen líder. Porque bueno, antes de esta pregunta, ahorita, ¿qué es lo que haces exactamente? Mira, tengo un programa que le llamo Líder Altamente Valorado, ¿ok? Y lo que hago es que nos vamos a través de diferentes etapas, porque es un programa de transformación, no es un curso de conocimiento. Trae mucha ciencia detrás, y sí, quien quiera aprender el conocimiento se los enseñamos y todo, pero yo creo que el conocimiento solo no te lleva a nada. Tenemos que lograr del conocimiento a un entendimiento, y después tenemos que lograr a cambiar nuestra forma de pensar, ser y hacer. Y lo que yo busco es que logren eso, ¿okay? Que agarren... La parte de transformación es pensar, ser y hacer. Pensar, ser y hacer. Lo que quieres es cambiar tu forma de pensar, ser y hacer. Llegar de donde estás a ser la persona que tienes que ser para lograr las cosas que quieres hacer, para tener la felicidad que quieres tener, para poder mover la mente y el corazón de las personas, hacer una diferencia, detonar iniciativas y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Pero está ya tan probado esto a través de las técnicas, te digo, Jack Canfield, a través del... Digo, esto ya ha sido probado, por ejemplo, lo de Jack Canfield, pues ya lo he probado con más de 100,000 personas en wow, conferencias, en talleres y todo, que ese es el primer programa, lo llamé En 16 horas cambia tu vida. Ese trabajas en ti y en grupos. Cuando lo hago en grupos, por ejemplo, en una empresa, logran conectar y elevar un nivel de confianza personal tremendo, porque trabajan en sí mismos, en enfocarse, en lograr balancear su vida, en lograr tomar responsabilidad de su tiempo, en enfocarse en las cosas que realmente importan, pero también a la hora de compartirlo con los demás, logran conectar personalmente. Entonces yo invito mucho de veras a las empresas que traigan a sus equipos y directores y todos los puestos mezclados. Logramos mucho. Pero ya que logramos eso, lo que sigue es que conecten. Y tienen que conectar, tienes que ser el Obi-Wan, tienes que ser el Dumbledore. Y cambias tu rol. Porque otra vez ya no se trata de ti. Entonces lo primero es, tienes que aprender ahora a interesarte en los demás. Entonces tienes que salir a conectar con la intención, no de que tú eres el gran Camaney, tú eres la mejor persona del mundo y este es mi currículum. No, es entérate por qué le brillan los ojos a la otra persona. ¿Qué es lo que le hace brillar los ojos a la otra persona? ¿Qué es lo que le mueve a la otra persona? ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? ¿Qué están buscando? Y todas las personas somos diferentes, pero todas las personas tienen un valor y tienen unas... O sea, de todas las personas aprendo yo como no tienes una idea. De veras, y he recibido riquezas como no tienes una idea.
Pero entonces es lo que quieres hacer, conectar con la gente. Después tienes que aprender a escuchar, pero escuchar de una manera que los demás sientan que tú sientes lo que ellos sienten, no lo que dijeron. Okay. Tienes que conectar con su amígdala. Sí. Entonces hay técnicas para hacer eso. Después de eso, tienes que poder llevar las conversaciones de te voy a vender mi idea o te voy a tratar de decir qué hacer. Tenemos que llegar a un punto en donde podamos construir. Y para construir tenemos que dejar de estar buscando posiciones y defender posiciones. Yo tengo que entender cuál es tu intención, tú tienes que entender cuál es la mía, tenemos que estar de acuerdo a dónde queremos llegar. Y ahora sí, yo tengo que entender qué te preocupa, tú tienes que entender qué me preocupa. Y somos lo suficientemente hábiles para armar rompecabezas y llevarlo. Entonces, eso es lo tercero que hacemos en conexión. Y lo último, elevamos una palabra que yo acuñé que se llama en inglés OVI, Open Vulnerability Index. Por ejemplo, esta conversación, tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo, no tenemos ninguna fachada, así estamos en mucha confianza, ¿sí? Haz de cuenta que me siento como si tú y yo nos conociéramos desde hace 20 años, ¿sale? Bueno, eso es un alto nivel de OVI. Pero hay otra gente con quien estás conversando y no, hombre, estás incómodo, estás tenso, o estás viendo cómo te ves y te estás acomodando la camisa cada ratito, tienes miedo de dar tus ideas porque no, ¿qué van a pensar de ti? O sea, esto es inconsciente. Eso es un bajo nivel de OVI. Entonces, la siguiente cosa que quieres hacer es elevar el OVI. Entonces, la segunda parte es todo eso que tiene que ver con conexión. Y luego la tercera parte es tienes que encontrar tu propósito y tu mensaje. A ver, pero la primera parte era... La primera parte soy yo. Soy yo. La segunda es tú y yo. Conectar, ¿ok? Ajá. Ok, tú y yo. Y la tercera parte es nosotros. Y para el nosotros, tengo que partir primero de generar valor. Tengo que pensar fuera de mí. Tengo que pensar qué te preocupa, qué no está funcionando, qué tenemos, para de ahí crear un mundo en donde lo que no funciona ya no existe. Es un mundo ideal donde ahora sí todo está funcionando, donde nos llevamos bien, donde hay comunicación, donde estamos generando las ventas que necesitamos, donde hay sinergia, donde somos los... ¿Sí me explico? O sea, generamos ese mundo ideal, ya sea social o sea por el lado de la empresa. Comercial, entonces, sea por lo que sea, pero tiene que ser un propósito más grande que tú. Sí. Ese es el sentido de propósito. Es el sentido de propósito. Sí, porque la gente no le late cuando tú dices que yo quiero ganar $100,000. Pues son tus amigos y van a estar contigo 15 días, pero no van a dedicar toda una vida para que tú ganes $100,000. ¿Sí me explico? Pero si tú dices, oye, vamos a lograr la felicidad de los demás y en el trayecto voy a ganar $100,000, claro que sí. Claro que sí, porque el objetivo es más grande que tú. ¿Sí me explico? Pero bueno, entonces... Nadie te puede seguir si tú no tienes un mensaje. Ponte en esto. Si tú no tienes un mensaje, nadie te puede seguir. Si tú estás nada más diciendo hagan esto, pues haré lo que me dijiste, pero no hay nada que yo te pueda seguir. Entonces tienes que encontrar tu voz. Tú tienes que tener tu voz. Entonces lo siguiente que hacemos es encontrar tu voz, que encuentres eso que tú vas a hacer, ese mundo ideal que vas a crear, y luego enseñarte a enrolar a otros que lo hagan suyo. Y ahora sí, juntos con ellos formas un equipo guía de donde detonan iniciativas que impactan la vida entre 200 y 2,000 personas. Y después de eso, ahora sí ya lanzan iniciativas y esas ya se convierten en proyectos. Eso sí, en proyectos como todos, con un principio, un fin, límites, todo, acciones concretas, todo lo demás. Y luego involucran a los muchos. Vas y sigues enrolando gente que se sumen y hagan todas las actividades y sean parte de la posibilidad. Después de eso tienes que aumentar tu nivel de influencia para poder atraer gente, derribar obstáculos, atraer recursos y abrir puertas. Entonces generas una coalición. Después de eso te enfocas para enfocarte en las pequeñas cosas que te dan los mayores resultados. Y finalmente le das vida para que tú no tengas que existir. Todo esto es el proceso. Okay. Ese es despertar posibilidad. Entonces la tercera parte es despertar posibilidad. Y todo esto lo hacemos en 12 a 16 semanas. 12 a 16 semanas. Nada más. Así. Me gusta mucho porque creo que ahorita hay muchos coaches que le han dado como una mala reputación a la palabra coaches. Y la razón no la había descubierto hasta ahora que te escucho platicar. O más bien esa es mi teoría y acaba de nacer en este momento. Que yo creo que los coaches que le han generado esta mala reputación a la palabra coaches son coaches que se están
sirviendo a sí mismos, a su propia reputación, a sus propias ideas, las están compartiendo con un tono de esto es lo correcto, esta es la idea fundamental y esto es lo que tienes que seguir y deja tú, sígueme a mí. Entonces, me gusta mucho todo lo que estoy escuchando porque yo siempre he creído, y lo voy a equiparar, voy a hacer una analogía con los psicólogos o los psiquiatras, yo siempre he creído que un buen terapeuta no es el que te dice qué hacer, sino que es el que te dice, más bien que te ayuda a que tú descubras lo que necesitas hacer. Entonces, por lo que escucho en este programa y que ya lo tienes, ¿cómo se dice? Bueno, que ya hiciste como una metodología para el programa, no estás intentando imponer una idea tuya, sino que lo que estás intentando es ayudarle a las personas a que descubran el mensaje y la idea que quieren compartir, ya sea si es nada más para hacer un buen equipo o para hacer un proyecto grande, importante y todo, pero eso es lo que en realidad estás buscando, o sea, despertar eso en las personas y ayudarles a que encuentren su propia idea, pero no a decirles, no, es que yo creo que la vida debe de ser poliamorosa y, o sea, no, tú no estás buscando imponer lo que tú piensas, o sea, tus ideas. Exacto, porque no, o sea, el mundo ideal van a ser de algo que a ellos les mueve. Por ejemplo, para ti, las dos empresas que tienes nacieron de algo que para ti es importante. O sea, tú estás haciendo una diferencia entre tus clientes, tú estás haciendo una diferencia en los dos negocios, tú estás haciendo una diferencia los voy a llamar tus clientes, pero realmente es la comunidad a la que tú estás sirviendo. Pero eso surgió de ti y va a ser muy diferente a lo que es para mí. El mundo ideal es diferente. Yo lo único que estoy convencido es que todos tenemos un mensaje, todos tenemos un propósito. Lo que pasa es que no estamos a veces conscientes. Lo vivimos cuando nadie nos está viendo, lo vivimos cuando nadie nos está pagando, lo vivimos cuando no tenemos la presión, cuando somos bien felices, cuando se nos pasa el tiempo, cuando estamos en lo que Csikszentmihalyi llama the flow, ¿sí? Que es cuando fluye el tiempo y parece que estamos viviéndolo. Bueno, yo lo único que busco es ayudar a la gente a que lo encuentre, lo comuniquen y después muevan la mente y el corazón de las personas para ahora sí hacerlo una realidad. Y algo que yo tengo muy presente es esto: tú dile a alguien qué hacer y puede que lo hagan o no. Inspíralos y van a tomar acción. Pero enséñales a despertar posibilidad y van a transformar el mundo. Ok, a despertar posibilidad, y de eso es lo que trata tu libro. Ajá. Danos un poquito más de, no teoría, pero definición. Define posibilidad, define despertar posibilidad. O sea, esto que me acabas de decir. Esto que te acabo de decir, mira, para empezar, suena bien loco. Sí, ¿Okay? Sí. No es una visión, no es un proyecto. ¿Ok? Una visión siempre es algo a la que nunca vamos a llegar. Uh-huh. ¿Sí? Una posibilidad es un mundo. Y es un mundo que tú y yo elegimos adoptar como una nueva realidad. Okay. Entonces, empieza como una declaración. Pero a la hora que la platicamos, en tu mente, ese mundo empieza a tomar forma. Y lo sigues conversando con gente y de repente toma forma. Y empiezas a comportarte como si ya lo fuera. Y entonces empiezas a hacer cosas afines como si ya lo fuera. ¿Ok? Sí. Consistente como si ya lo fuera. Y entonces empieza a cobrar vida. Y la posibilidad vive el lenguaje. Forzosamente tiene que estar en conversación. Sí. Entonces cobra vida. Ahora, la belleza de la posibilidad es que dentro de la posibilidad existe visión. Dentro de la posibilidad existen cientos de proyectos. Y dentro de la posibilidad puede haber un proyecto que fracasa. Y lo único que pasó es que el proyecto no funcionó, pero la posibilidad sigue vigente. Por ejemplo, vamos a crear la posibilidad que todos los jóvenes tengan un espacio, todos los jóvenes de edad de secundaria tengan un espacio en donde pueden convivir después de la escuela. De ahí platican, ¿ok? Que esto sucedió, por ejemplo, una persona que se llama Javier Teniente, es una persona que me inspira mucho, pero él trabaja en una empresa, trabaja con mi esposa también, estuvimos platicando, él detona la posibilidad de que los jóvenes en su cuadra y todo puedan convivir y que las familias puedan convivir. De ahí surge una iniciativa, le gusta el fútbol, surge una iniciativa de un grupo en las tardes para niños de 10 años para que puedan jugar fútbol. Y une a las mamás y a los papás a traer a sus hijos
Y entonces consiguen que una escuela les preste un campo de fútbol, pero no hay luces en la noche. Consiguen que el municipio les ponga la luz. Él, pues se tienen que trasladar en camiones desde donde trabaja. Los papás le dan 5 pesos cada uno para que se pueda tomar un taxi para ir ahí. Y eso también le da la posibilidad o le genera un entorno en donde ahora las familias se conocen, los niños no andan de pandilleros, tienen un lugar en donde convivir, las familias se conocen, tiene un espacio donde él puede convivir con su hijo también, le encanta el fútbol. O sea, todo eso surge por la posibilidad de crear un entorno en donde los jóvenes tienen un espacio sano en donde pueden convivir. Y hasta cierto punto también quita un poquito la presión, ¿no? Cuando dice uno, voy a crear una posibilidad, quita un poquito la presión, porque cuando dices, voy a crear un resultado, el resultado, pues es blanco o es negro y se fregó. Y la posibilidad es una escala de grises o de colores o de como lo quieras ver, pero no sabes al final cómo va a funcionar, si va a funcionar de una forma u otra. Y de hecho esto va muy de la mano del emprendedurismo, como las iteraciones, y vas abriendo, creando una posibilidad, vas viendo cómo interactúa esa con el entorno y genera esto un resultado, entonces haces un cambio y haces otro cambio y haces otro cambio y me parece... Y la posibilidad no muere. Y la posibilidad no muere, Lo único que cambia es el cómo. Sí. Es exacto. Mira, una persona delegada, precisamente un alumno, que trabajaba en una organización aeroportuaria y despertó la posibilidad de convertirse en referentes de ahorro de energía. Y todo nació porque le molestaba que tiraran papel y que dejaran las luces del baño prendidas. Así nació. Porque la posibilidad muchas veces surge de algo que te molesta. Entonces él dice, desperdiciamos papel y dejamos las luces prendidas. Entonces en lugar de decir, vamos a hacer un proyecto, una recolecta de papel y vamos a hacer un proyecto, apaga la luz, dijo, vamos a despertar la posibilidad que somos el referente mundial de ahorro de energía. Empezó a compartirlo con todo el mundo. Y de ahí formó un equipo guía. De ahí se juntaron y dijeron, vamos a hacer un proyecto que impacte a 2,000 personas. Bueno, lo siguió compartiendo, terminó hablando con el vicepresidente de la compañía, que nunca había hablado con él, y terminaron diseñando un nuevo aeropuerto con nuevos estándares de ahorro de energía. Todo porque él detonó la posibilidad de ahí. Otra persona estaba en una empresa de manufactura y dijo, oye, pues vamos a convertirnos, vamos a darle la tranquilidad al cliente, fabricaban discos frenos, vamos a darle la tranquilidad al cliente que nuestros discos frenos puede darse la media vuelta y está tranquilos y seguros sus clientes, porque ellos integraban eso en sus vehículos. Y entonces despertó la posibilidad de la tranquilidad de sus clientes y de los pasajeros. Y cambia como o sea, por ejemplo, si hay nuevas tecnologías, las implementas y todo. Y entonces lo que pasó es que departamentos que tenían siempre conflicto, el de calidad con el de producción, con el de finanzas, con todo, a la hora de dar la posibilidad de que el cliente se sintiera tranquilo, pues entonces empezaron a encontrar un proyecto, una iniciativa que permitiera que el cliente estuviera tranquilo y que fuera rentable y que pudieran producir. Entonces la gente se unió, pero no por economía, no porque tenían sus indicadores. Sí cumplieron los indicadores porque eso se volvió las restricciones dentro del proyecto. Sí. Pero la posibilidad fue el motor y fue la energía y fue fue el gozo, sí me explico, te da mucho drive. Digo, pero así te puedo platicar iniciativas sociales, o sea, han surgido cientos. Hay un banco con el que he trabajado, van 2 años, que cada año van entre 70 y 100 líderes que toman este programa y lanzan unas iniciativas bellísimas. Me ha permitido conocer a esta empresa y de veras, o sea, me voy con un corazón siempre muy grande reconociendo a esta organización por quién es la gente, lo que están haciendo, lo que ya tienen. Lo único que pasa es que florece quien ya es. Entonces es una cosa muy padre, muy padre. Y florece quien es y también florece el grupo, ¿no? Como tal. Sí. O sea, los grupos terminan floreciendo. Es que te une, porque ya no está, sí me explico, lo que tú dijiste, se te quita la presión. Hay gente que tiene miedo de comprometerse en la posibilidad. Por ejemplo, yo lo que les digo es, mira, vas a detonar un proyecto para 2,000 personas si nunca has hecho un proyecto para 2,000 personas. Les digo que sea 2,000 porque quiero que sea más grande que tú. Entonces, gente normalmente no sabe manejar un proyecto de 2,000 personas. Vas a tener que invitar gente que lo dirija. Vas a tener que invitar gente, lo vas a tener que dejar ir. Sí. Y entonces te conviertes en líder, en lugar de ejecutor, en lugar de manager, que eso es parte de lo que busco en la formación.
¿ok? Tienes que aprender a dejarlo ir. Tienes que aprender a enrolar a otros, dejar que otros brillen. Eso es parte de la formación que busco en este programa, de la transformación. Pero la cosa que termina sucediendo es que la gente se une por esa dopamina que tú estás diciendo. La sientes todos los días, porque sabes que lo que estás haciendo hace una diferencia. Sí, que tiene sentido. Tiene sentido, exacto. Sí, es medible, porque podrías decir, oye, bueno, esto está muy guajiro y está muy allá, que eso es otra de las quejas que dicen para los que somos positivistas, ¿no? Sí. Es que todo esto es nada más touchy-feely. No, es bien concreto, o sea, te da resultados. Digo, yo he tenido gente que ha creado empresas, he tenido gente que ha generado ingresos, he tenido, o sea, empleos, sí. Muchas cosas. Esto es bien medible. De hecho, los proyectos son medibles. Pero entonces, por ejemplo, lo que hacemos es, oye, en la posibilidad, diseña tu proyecto sin preocuparte si vas a conseguir dinero, si no lo vas a conseguir, si tienes el tiempo, no lo tienes. Ahora, esto es a donde le estamos tirando. Siempre lo que les digo es, pide lo que deseas. Okay. No partas de lo que careces. Sí, no pidas lo que crees que te puedan dar, sino pide lo que realmente quieres. Deseas. Si tú en tu mente estás diciendo cuando menos, eso no es lo que quieres. Cuando menos quiero ser tantito feliz, aunque todo el resto del día sea miserable. No es cierto. ¿Qué quieres? Sí. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, pide lo que quieres. Ahora, para llegar allá, tal vez tengas que dar 4 brincos. Perfecto. Te defines tú lo que llaman el piloto o el Minimum Viable Solution. O haces tú primero. Si nunca lo has hecho, pues yo lo que siempre he dicho es somos como un bebé. ¿verdad? Si nunca lo has hecho, pues no te juzgues como un experto. Claro. Entonces, atrévete a fallar, atrévete a aprender, atrévete a lo que quieras. Pero entonces ponte metas hasta que lo vas escalonando y llegas, pero no pierdas de vista a dónde quieres llegar, porque la estrategia es muy diferente. Tocar la vida, por ejemplo, para mí es tocar la vida de 1 millón de personas. Mi estrategia es muy diferente a 1 millón de personas que 20. Y es lo irracional. Volviendo. Bueno, lo irracional es, por ejemplo, pedir el favor para llegar al 1 millón de personas, cosas que tal vez no me atreva, ¿sí? ¿Me explico? Okay, Ese es donde se vuelve irracional, donde se te pone la piel chinita, sabes que esto te puede avanzar y te puede hacer, es donde entra lo irracional. Pero también eso, o sea, si lo que quiero es tocar la vida de 1 millón de personas, ¿por qué voy a decir 20? Ahora, 20 ahorita lo puedo hacer, yo puedo conseguir un local mañana y puedo tener 60 personas. Sí. Digo, la primera conferencia que hice así fue en Sintermex. Nunca había rentado Sintermex. Me temblaron las patas, pero yo siempre era aspiracional para mí. Había una, creo que se llama el Atenas, o no me acuerdo cuál era una sala que quería yo, así la había soñado y la renté. Fue la primera que renté en Sintermex. Y ya me di cuenta que mientras que tú pagues la renta puedes tener el edificio que quieras, ¿no? O sea, es así de fácil. Sí. Pero cuando ya piensas 1 millón de personas, pues ya de 20 en 20 nunca voy a llegar. Entonces tengo que cambiar estrategia, tengo que hacer lo que tú haces, tengo que hacerlo digital, tengo que hacer train the trainers, entonces tengo programas de embajadores, tengo que hacerlo a través del programa por internet, tengo que hacer Zoom. Antes de que surgiera la pandemia yo ya estaba haciéndolo por Zoom. Tengo que hacer otras estrategias. Sí, cursos en línea y todo. Y tengo que hacer que se multiplique, o sea, tengo que hacer también, por ejemplo, yo sí tengo la filosofía de dar, entonces yo busco la parte que me da de comer y la parte que me permite crecer, la parte for profit, y tengo una parte en donde vengo gente que no lo puede pagar, ¿va? Claro. Entonces tengo una parte también de social muy fuerte a través de este programa. Ahorita estoy trabajando con gente en Colombia precisamente. Qué fregón. Para no alargarnos más, te quiero hacer algunas como preguntas rápidas y que me a lo mejor desde el punto de vista de coach, o sea, como que ¿qué le dirías? Una de esas ya la tuvimos, pero quiero que la digas públicamente. O aquí, porque a mí me sirvió mucho. Entonces, ahí va. La primera, muchas veces las personas se quejan por esta mentalidad de, oye, pero yo estoy ahí en el día a día y aquel gana más que yo. Y me gustó mucho la diferencia que hiciste entre el valor y las horas de trabajo. Entonces, ¿puedes explicar esa diferencia brevemente? Ok, sí. Para poner en contexto, estés trabajando, seas empleado, estés trabajando, seas empresario, seas lo que sea. Muchas veces nos quejamos de que yo estoy dándole las horas hombro, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo soy el que está haciendo la talacha y demás, y la otra persona con 5 minutos está ganando 5 veces más que yo. Lo que pasa es que la gente no te paga por el trabajo, te paga por el beneficio. Y velo de esta manera, agárrate el producto que tú quieras del supermercado que compras y te llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a cobrar 5 veces más.
Es exactamente el mismo producto, exactamente la misma marca, exactamente todo. ¿Se lo vas a comprar o no? No. No necesariamente. Pero a veces puede ser la misma funcionalidad, pero tú dices, oye, sí, este producto sí lo pago 5 veces más. Para ti es un valor percibido más. ¿Sí me explico? Entonces, tú pagas por algo que para ti percibes que es. ¿Sí me explico? Ahora, tú y yo cuando estamos, la pregunta es ¿qué valor estás generándole a los demás? Y eso es ¿qué valor te están generando? Eso es por un lado. Sí. Entonces, si tú estás trabajando en una empresa, que bueno que lo dices, ahorita está muy de moda quiet quit. Yo voy a quiet quit. ¿Qué significa? Voy a hacer nada más lo que me digan y voy a dejar de hacer. Eso es, pues está bien, si quieres ser infeliz, hazlo, ¿va? Si quieres que no te promuevan, hazlo. Si quieres no crecer, hazlo. Pero yo te recomiendo mejor sé self-engage, automotivado. Busca qué te mueve, qué te genera. Aprende, hazlo. Total, si no te gusta estar ahí, vas a aprender lo suficiente que te van a contratar, te van a arrebatar al otro lado, ¿no? Sí, me explico, pero vas a generar valor. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ibas para allá. O sea, vas a dejar de ser alguien que va a necesitar muchas horas para generar valor. Sí. Vas a necesitar pocas horas para generar valor. Y ahí es donde va a estar la recompensa, ya sea monetaria o de otro tipo. Sí. Pero bueno, en este caso en específico era monetaria. Es monetaria. Entonces, si tú quieres ganar más dinero en una empresa, investiga cuál es el dolor de cabeza más grande que tienen y busca resolvérselos. La gente paga por el dolor de cabeza. Sí. Un Uber. Tú no pagarías 10,000 pesos, ¿sí? Si estás en México, para los que te están escuchando del extranjero, no pagarías $1,000 para irte 5 cuadras al hospital. A menos que tuvieras un dolor de muela que te está llevando o te estuvieras desangrando. Pagarías $1,000 tranquilamente para que te lleven 5 cuadras al hospital. Entonces, ese es un valor mucho mayor. Entonces, tú fíjate cuál es el dolor de cabeza más grande que tiene la empresa y búscate, sé la persona que lo vas a resolver. Conviértete en mejor consultor y consultora de la empresa o de tu cliente. Eso es lo primero. Segunda, si tienes socios y tú invitaste a los socios, lo que platicábamos, tú elegiste a los socios. Entonces, no somos víctimas ni como empleados ni como empleadores. Siempre tenemos la opción de cortar nuestras relaciones. Todos los empleados son voluntarios y nosotros somos voluntarios. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, podemos cortar las relaciones. Entonces, lo primero es darnos cuenta que sí tenemos el poder. Entonces, la pregunta que realmente te quieres hacer es ¿qué quieres? Oye, si lo que quiero es ganar más dinero, órale. Si lo que quiero es sentirme reconocido, órale. Entonces, primero, déjame reconocerme a mí mismo. Y la segunda es, déjame decirle a mi jefe, oye, no seas gacho, reconóceme, ¿verdad? Pues nunca me reconoces. ¿Sí? Capaz que tu jefe ahorita está más preocupado porque no tiene con qué pagar las rayas el siguiente mes y no está viendo que tú realmente estás trabajando muy duro, ¿sí me explico? Entonces, concientizarse de esa manera. Pero eso es lo que yo recomendaría. Bueno, segunda pregunta y se liga un poquito, es un tema como laboral y es un escenario que hace poquito escuché con un par de personas donde una persona disfruta su trabajo, lo disfruta bastante, su trabajo le gusta a la empresa donde trabaja, pero no le pagan lo suficiente. Y ya hablando de lo suficiente, pues vamos a decir, no le pagan lo suficiente para el estilo de vida que tiene. Y sí le ofrecen más dinero en otro lado, pero no le encanta la empresa, el trabajo es similar, pero tampoco es igual, entonces no le gustaría, sabe que no le gustaría tanto. ¿Cómo, para las personas que nos puedan escuchar, cómo ponderar esto? ¿Qué trabajo escoger? ¿En el que vas a disfrutar pero no vas a ganar lo suficiente? ¿O en el que o simplemente seguir buscando? Algo que Mira, tenga de los dos. Lo primero que les recomiendo es, haz un ejercicio en donde haces claro qué quieres. ¿Sí? Olvídate de dónde estás. Imagínate que es la lista de Santa Claus, es la lista de... Imagínate tu vida dentro de 15 años. ¿Sí? Y narra las 7 áreas. ¿Cuánto estás ganando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás contribuyendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Realmente qué te apasiona? Imagínate, olvídate de dónde estás. Te estoy diciendo 15 años porque no hay conexión entre hoy y el futuro. Nada más para que no pienses, oye, ¿cómo le voy a hacer para llegar? Sí. Pero lo que quieres es determinar qué hace que tu trabajo sea extraordinario. ¿Qué hace que tú, sí? Y entonces ya que lo tienes bien definido, entonces ya puedes saber qué tipo de trabajo quieres. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es, si de plano, ya que tengas claro cuánto dinero quieres ganar y para qué lo quieres, ahora sí tienes que tener las conversiones con tu jefe.
Yo te recomiendo dos avenidas. Una es, prepárate para tener las conversaciones directas con tu jefe con la intención de decir, ¿qué tengo que hacer para ganar esto? No es simplemente págame más, ¿qué tengo que hacer para ganar esto? Y la otra prepárate con alternativas para que puedas dejar la mesa. Eso ya tiene que ver con negociación. O sea, si tú tienes claro qué quieres, a veces una negociación es levantarte de la mesa. Sí. Entonces, a veces por más que quieras, por ejemplo, si no vas a poder pagar la colegiatura de tus hijos, no vas a poder pagar tu casa, te van a quitar la casa, te van a quitar el coche, te van a quitar todo, pues por más que te quieras apasionar ahí, tarde o temprano, lo que dijimos, hazte 100% responsable de tu vida, abre tus ojos y date cuenta que si no tomas acción ahorita, dentro de 6 meses te van a quitar tu casa. Claro. Entonces, o consigues otro trabajo, o consigues, que esa es otra alternativa que tienes, te encanta tu trabajo, síguelo haciendo y búscate un trabajo secundario que te genere los ingresos adicionales. Sí. ¿Sí me explico? Pero yo lo que te recomiendo es eso, primero ten claro lo que quieres, búscate alternativas para que no, lo que sí no hagas es pelearte con tu jefe, porque otra vez no empieces a echar culpas, no es culpa de nadie, tú eliges quedarte o no quedarte. ¿Sí? No tiene sentido que caigas en ese rollo. Te vas a deprimir, te vas a poner quiet quit, vas a hacerte víctima, vas a hacerte todo lo demás. No, sino simplemente ten la conversación que tienes que tener y busca alternativas para que puedas tú tomar la decisión tranquilamente de salirte si es que eso vas a hacer. Ahora, el momento que te salgas, salte de la mejor manera posible y pues quédate tranquilo. Y es difícil irse, pero sí. Última pregunta, que puede ser así como un tema hasta un poquito, no sé, polémico, pero en tus palabras, ¿cuál es el mayor problema de la educación hoy en día? Híjole, a ver, déjame ponerlo, es que son varios problemas. Sí, puedes decir varios, sí, ¿no? Mira, por eso digo en tus palabras, o los problemas más fundamentales e importantes de la educación hoy en día. Mira, lo voy a decir por el lado de, es que hay percepciones. A veces sentimos que es el maestro contra el alumno y el alumno contra el maestro. O sea, para mí el único objetivo que tengo yo como maestro es la transformación del alumno. Y yo te voy a ser franco, a mí me vale sombrilla sus calificaciones. ¿Sí? Pero no quiere decir que se van a ganar, es más, pues tú ya lo sabes, yo les digo, tú tienes el 100 el primer día de clase. Y de ahí vas para pero no lo pierdas. Sí. ¿Ok? Ahora, lo que sí traigo bien claro es que quiero tu transformación, quiero que saques todo lo que tienes y te mereces sacar todo lo que tienes. O sea, ¿quién eres tú? Y lo que no estoy dispuesto a sacrificar es quién eres tú. O sea, no estoy dispuesto a que salgas mediocre. Eso sí no estoy dispuesto a hacer. Y me duele cuando no hacen las cosas porque se están poniendo ahí. Entonces a veces estoy de necio por eso. Ese es el único motivo por el que estoy de necio, ¿no? Pero ese compromiso yo creo que lo compartimos muchos maestros. Muchos maestros traemos ese compromiso. Pero a veces sí hay un problema, a veces el tiempo. Por ejemplo, a nivel maestría es el tiempo. Porque la mayoría de los que toman las clases con nosotros están trabajando también. Entonces tienen que ver el tiempo. Entonces tenemos que encontrar cómo ser más efectivos y eficientes para hacer esa transformación. Entonces, por un lado, el reto que tenemos en educación es cómo lo hacemos más efectivo y eficiente sin sacrificar el aprendizaje y la transformación. Esa es una. Por otro lado, en undergraduate, o sea, lo que es carrera y profesional, el alumno tiene que querer estudiar. O sea, tiene que querer aprender. Tiene que dejar de la calificación. Porque ahorita hay muchos que se van por la calificación, será por la presión de la beca, será por la presión del premio, será por la presión, no sé por qué sea. Pero el momento que tú estás, yo lo que les digo a los estudiantes de carrera y profesional, les digo, mira, tú vas a pagar el equivalente a un Mercedes-Benz de colegiatura. Sí. ¿Sí? Estés en la universidad que quieras, vas a pagar el equivalente a un Mercedes-Benz. Y al final lo vas a tratar de vender. Ahora, tu Mercedes-Benz va a estar pristino, va a estar nuevecito y la gente lo va a querer presumir, te lo van a pedir, se lo van a prestar entre los gerentes, te van a rotar entre todos, ponerte en un ambiente, te van a poner siempre que ganes mucho dinero y vas a crecer. O vas a recibirte con tu Mercedes-Benz todo fregadón y se lo van a llevar a la playa para presumirlo, al cabo está abollado, lo van a meter entre la maleza, todo sigue siendo el mismo Mercedes-Benz, costó lo mismo al inicio, la única diferencia es que el tuyo ya está todo abollado, no sirve, pero de todos modos es un Mercedes-Benz, costó lo mismo. ¿Cuál quieres ser? Entonces depende de lo que tú quieras aprender. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ayudar a que los alumnos aprendan haciendo.
que dejen conocimiento y lleven realmente un espacio de entendimiento y transformación. Me gusta mucho esto porque normalmente cuando pensamos en los problemas de la educación, pensamos en corrupción o pensamos en que no hay recursos o todo este montón de cosas, pero yo soy egresado del TEC y sí creo que el TEC tiene un poquito esto que comentas así como de aprender a hacer para ser emprendedor, sobre todo en esa parte, o sea, eso del espíritu emprendedor es verdad, eso sí, sales del TEC como que queriendo hacer algo así, pero al final de cuentas el conocimiento, los textos, las materias son iguales en todo, en cualquier lado, y el enfoque que comentas, o sea que está muy padre porque a lo mejor la solución para tener una mejor educación no se trata de que mejoren los maestros en sus conocimientos, sino que se trata de que mejoren en su inteligencia emocional para poder motivar al niño para que quiera estudiar, o para poder o una institución que motive de cierta forma a los alumnos de tal carrera para que quieran aprender. Y al final una persona que quiere aprender y está en la universidad, no voy a decir nombres, pero está en la universidad 100 del mundo y contra uno que no quiere aprender pero está en la universidad 1 del mundo, va a salir más preparado el de la 100 que el de la 1, ¿no? Sí. Entonces me gusta porque aparte tiene mucho que ver con tomar responsabilidad de lo que tú piensas, dices y haces. O sea, si eres alumno y tomas responsabilidad de aprender, vas a aprender mucho más. No importa qué universidad sea, no importa qué escuela estés, lo importante es, vas a salir más preparado que alguien en esta otra escuela. Entonces, me gusta, no pensaba que iba a ir por ahí la respuesta, pero mejorar la educación se trata de mejorar la motivación de los estudiantes, mucho más allá de mejorar las condiciones de las escuelas. Yo creo que va sí. Por ahí. Yo creo que sí, porque he conocido gente en diferentes escuelas, maestros extraordinarios, en diferentes escuelas, desde escuelas que tienen muy pocos recursos hasta escuelas que tienen muy altos recursos, y he conocido también alumnos extraordinarios en todos lados, ¿no? Y muchas veces del maestro que más te acuerdas es del maestro que te reta, es del maestro que te motiva, es del maestro que te anda ahí, no sé, picando las costillas y generando este tipo de dudas y de todo eso, ¿no? Es normalmente del maestro que más recuerdas. Sí. Pero bueno, una pregunta que siempre hago para terminar, si pudieras poner un panorámico que van a ver 1,000,000 de personas y los vas a tocar con ese panorámico, ¿qué escribirías en ese panorámico? Es que hay varias cosas, pero yo les diría, para llegar a ser quien quieres ser, llegar a tener lo que quieres tener y llegar a ser lo que quieres hacer, tienes que estar dispuesto a dejar de ser quien eres, dejar de tener lo que tienes y dejar de hacer lo que haces. Lánzate. Lánzate sin miedo, o sea... Lánzate sin miedo. Atrévete a soñar y despierta posibilidades. Hablando de... aquí para que salga en la cámara tu libro, bueno, yo lo enseño mejor. Intentional Possibility también está en español, ¿verdad? Sí, también está en español. Esta copia es mía, pero también en español, ¿cómo se llama? Despierta posibilidades. Despierta posibilidades. Ahí tú tienes sitio web, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, mi sitio web es sergiosedas.com. Así como se oye, Sergio Sedas. sergiosedas.com. Lo ponemos ahí en las... Sí, y ahorita el programa de transformación son 2, el del líder altamente valorado, pero el que va a ser ahorita el 18, que me encantaría que participaran ahí, es se llama sergiosedas.com / en 16 horas. En 16 horas. Con el número 16, y la promesa es que en 16 horas cambia tu vida. Muy bien. Me encantaría. ¿Redes sociales?
Redes sociales me vas a regañar. Entonces voy a ser irracional. Voy a consultar contigo para hacer redes sociales. No, pero Facebook es Sergio Sedas y LinkedIn también Sergio Sedas. Ok. Y YouTube también Sergio Sedas. Yo ahorita lo platicamos ya terminando esto, pero realmente creo que hay mucho contenido que traes que lo puedes manejar en TikTok y puede pegar muy bien. Y puedes llegar más fácil a ese 1,000,000 de personas. Eso es algo que voy a tener que aprender. Sí. Entonces está bien, para aprender a manejarlo ahí. Pues muchas gracias por haber venido, por estar aquí. Ya saben, de Felicidad y Cosas Peores es un proyecto de Necte. Ingresen a necte.mx. Si no saben lo que vendemos, ahí van a aprender. Y no nada más eso, ahí hay chatbots y un montón de cosas que les pueden ayudar a pues aprender a usarlo. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en unos días en una clase. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ándale.